This meeting is being recorded. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu bondad en nuestras vidas, por tu amor, Señor, que lo podemos sentir y es palpable en cada una de las situaciones por las que atravesamos, Señor. Gracias por tu cuidado, por el día de hoy, por lo vivido, Señor, por todos tus regalos hoy, Señor, por tener la posibilidad de levantarnos, por el alimento, por estar hoy aquí, Señor, para aprender de tu palabra, para saber qué es lo que nos quieres decir y qué es lo que nos quiere decir a cada uno de manera personal. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos ayudes a entender, que nos abras el entendimiento y también el corazón, y que cada palabra que aquí se diga, Señor, sea dirigida por tu Espíritu Santo y que nos reconforte el alma, Señor, y que podamos estar un poquitito más cerca, Señor, de lo que queremos, de lo que tú quieres que nosotros aprendamos para vivir en tu voluntad. Te doy gracias por todas las personas de este grupo, por los que están conectados, por los que se conectarán y por los que por alguna razón no han podido conectarse, Señor, pero te pido, Señor, que este espacio que hemos reservado para escuchar de tu palabra y para aprender sea un espacio de bendición, que nos fortalezca el alma, que nos fortalezca el espíritu y que podamos entonces, Señor, cada día salir a enfrentar las situaciones que tenemos que salir a enfrentar. Quédate con nosotros y bendice este tiempo, Señor, y te damos muchas gracias por eso. En el nombre de Jesús, amén. 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 Siempre empezar a leer Génesis es lindísimo porque uno siente como que empieza, ¿verdad? Y así me he sentido, ¿verdad? Como que ya hemos leído varios libros, ya hemos leído 5 libros, ¿verdad? Proverbios, Isaías, Josué, Ruth, Timoteo. Primera Timoteo y Segunda Timoteo. Bueno, son 6 libros hemos leído y este sería... Jueces. Y Jueces, 7 libros, y este sería entonces nuestro 8º libro, pero empezar con Génesis se siente uno como que empezó de nuevo con todo. Como les decía, no tenemos programado leer todo Génesis, sino una parte antes vamos a llegar hasta los patriarcas, pero es muy bonito porque, como decía ahora Margarita, uno ha oído mucho la historia, la ha leído muchas veces, la ha visto muchas películas sobre toda esa parte de la historia, pero leerlo así, capítulo por capítulo, le salen cosas que uno no había visto. Por ejemplo, que hoy estábamos viendo que de los animales impuros pidió 7 parejas y de los animales puros, perdón, de los puros pidió 7 parejas y de los impuros solo una pareja de animales. Entonces uno dice, mira qué vacilón, no entendía eso, no había visto eso, y uno como que se le abren los ojos y ve otro montón de cosas interesantes. Y el estudio de hoy se basa sobre eso, sobre una revelación que yo no había visto en las escrituras. Hace un tiempo hice un estudio muy interesante sobre Génesis y aprendí montones sobre Génesis y sobre el tema que vamos a ver hoy, pero el Señor el fin de semana estuvo hablándome especialmente y eso es lo que quiero compartir con ustedes para esta semana. Definitivamente, y esta imagen me encanta, ¿verdad? Que es como la creación, y es lo bonito de Génesis, el inicio, cómo es que Dios planeó todo, cómo es que Dios desarrolló todo, y después llega el hombre y la embarra, ¿verdad? Muy, muy interesante, y son cosas como que uno tiene que tenerlas claras, ¿verdad? Génesis 3 es donde empieza la caída. Entonces, Génesis 1 y 2 nos hablan de cuál era el plan de Dios. Y nosotros tenemos que ir muchas veces a Génesis 1 y 2, porque ahí está como el concepto general de qué es lo que Dios quería. Génesis 3 es la caída y empieza Dios en un proceso de restauración que lo que busca es que la creación vuelva a Génesis 1 y 2. Entonces es muy interesante estar viendo Génesis y estar viendo cuál era el plan de Dios y qué es lo que tenía Dios para nosotros esta semana. Y qué es lo que tenía para nosotros en aprender de Génesis. El estudio se llama Jesús y el árbol de vida. Está basado obviamente en el libro de Génesis. Y es interesante porque hay que entender
que Génesis no es un libro histórico, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Los libros históricos empiezan después de la Torá, después del Pentateuco. Entonces, Génesis, Éxodo, Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son los primeros 5 libros de la Biblia. Esos son lo que se llama la Torá. Es la ley, es como lo que le da el sustento a la fe, primero que nada, del pueblo de Israel y después a la fe cristiana. Pero no son libros históricos. Génesis no es un libro histórico. Usted no puede tomar Génesis como un libro de biología y compararlo con el avance que se ha hecho en arqueología o en un montón de ciencias que estudian la creación de la Tierra. Entonces, no podemos considerar Génesis como un libro histórico. Es un libro fantástico. La creación es un relato fantástico. Fantástico no que es irreal. Fantástico que es una historia que tiene muchas imágenes, tiene muchas hipérboles, tiene muchas relaciones, tiene muchas maneras bonitas de representar cosas biológicas que pasaron, pero no podemos considerarlo como un libro histórico. Entonces, por ejemplo, la gente dice, no, es que la Biblia no le creo porque no aparecen los dinosaurios. Bueno, pues que Dios no le interesaba en su relato histórico contar los dinosaurios, porque los dinosaurios no tuvieron ninguna relación con nosotros. Y la Biblia es el libro que describe la relación de Dios con nosotros. Entonces, por eso no es la información que está en la Biblia, es simplemente información que Dios quiere que nosotros tengamos. No es que está toda la información. Entonces, es muy importante entenderlo. Pero, como libro, como el relato fantástico, nos da muchos elementos importantes que nos dan y describen las intenciones de Dios para con lo creado y con la creación. Por eso les digo que es importante estar viendo y volviendo muchas veces a Génesis 1 y 2 para ver qué era lo que Dios tenía, cuál era el plan de Dios para la creación y después qué fue lo que pasó después de Génesis 3, que es con la caída de Adán y Eva. ¿Ok? Es interesante porque hay otros relatos de la creación de otras religiones que cuentan, por ejemplo, que Dios estaba aburrido y crea a los hombres para que los hombres sean como el disfrute de ese Dios. Entonces nosotros como creación para esas religiones somos como el conejillo de Indias, como que cuando Dios no tiene nada que hacer viene a molestarnos y nosotros tratamos de vivir la vida de acuerdo a esos dioses que están ahí. Después hay otros relatos donde Dios dice que está cansado de hacer actos mundanos y entonces le pide, hace la creación para que le sirvamos. Entonces somos como los sirvientes de esos dioses. Algunas religiones colocan al sol como a su Dios y en medio de nosotros buenas intenciones y corazones malos, y la mitología griega y romana, que son un montón de relatos fantásticos que lo que buscan es ver cómo está Dios y cómo es que Dios decide hacer la creación. Y mucho tiene que ver con el tipo de Dios que tienen esas religiones. Entonces a veces hay dioses malos, a veces hay dioses que lo que hacen, anda buscando, son esclavos, a veces hay dioses que son más carnales que otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, en toda la mitología, que hay dioses que hacen cosas buenas, cosas malas, que se enojan, que tienen muchas emociones humanas. Y el relato de Génesis nos muestra un relato de un Dios que lo que quiere es, tiene la intención de crearnos. Él decide crearnos, pero simplemente por un deleite suyo. Y eso es lo que vamos a ver al principio de lo que Dios, y cómo fue que Dios fue creando la creación completa. Don Álvaro, si quiere, léanos ahí Génesis 1 del 1 al 5. Está bien. Génesis 1, 1 al 5. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo, que haya luz, y hubo luz.
y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el primer día. Aquí vemos el inicio de la creación, ¿verdad? Y vemos que Dios crea la esfera celeste y la esfera terrestre. Entonces, es una manera que Génesis está diciéndole a otras religiones, mire, sus dioses lo creó mi Dios. Cuando dice que separó la luz y la oscuridad, y hizo el día, y más adelante dice, creó el sol y las estrellas, él le está diciendo a las demás religiones, su Dios Sol lo creó mi Dios. Mi Dios está por encima de otros dioses. Mi Dios está por encima de otros relatos fantásticos. Mi Dios creó su esfera espiritual también. Entonces es una manera de que en Génesis empieza a hablarnos sobre un Dios que está sobre todas las cosas, inclusive sobre las cosas espirituales. Vea qué interesante que son las cosas que yo no había visto. La tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas y el espíritu se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Y Dios separa la tierra de los cielos. Entonces ahí Dios está creando y está separando esta esfera terrestre de todas las cosas materiales con todas las cosas espirituales. Entonces vemos que Dios también crea las cosas espirituales. Cuando crea las cosas espirituales, obviamente en Génesis, y es lo que le decía a los dinosaurios, Génesis se enfoca más en cómo Dios crea en 7 días la tierra, pero también crea los cielos, y entonces crea los ángeles, crea los querubines, toda la esfera celeste y toda la jerarquía celeste. También Dios la crea, que no nos cuenta esa historia, pero ahí dice, ok, estoy separando los cielos de la tierra. Muy interesante porque vemos que es un Dios que crea todo, completamente todo, ¿verdad? Nada se le queda de lado. Eso es la riqueza que vemos en el relato del Génesis. Y como les decía, crea y separa la esfera celeste y luego hace el sol y la luna. Y es la manera de decirle a las demás religiones, el Señor, mi Señor, es el creador sobre todas las cosas, ¿verdad? Kenita, si quieres leernos Génesis 18, de Génesis 1, del 16 al 18. Dios hizo dos grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces, cuando está diciendo que gobierna el día y gobierna la noche, está hablando de esos dioses que tenía la mitología, ¿verdad? Y que tenía estas otras religiones, que son esas esferas que como yo no puedo entenderlas y yo no puedo comprenderlas y no puedo apropiarlas, las civilizaciones antiguas decían, son dioses que están ahí en la tierra. Entonces, Génesis pone orden de todo eso y dice, no, hay un Dios sobre todas las cosas y sobre todo lo creado, ¿ok? Después, y esto es lo bonito cuando empezamos a leer el primer capítulo de Génesis, el primer capítulo de Génesis es ver cómo Dios está en un proceso de creación, pero apasionante, lleno de satisfacción, lleno de emoción, contento con lo que está logrando. Y entonces dice, hizo esto y vio que era bueno, hizo aquello otro y vio que era bueno. Entonces empezamos a ver un Dios que empieza a crear las cosas, pero para su deleite, o sea, porque él es feliz creando. No era porque tenía que llenar una necesidad, no era porque estaba aburrido, no era porque necesitaba esclavos, no, es porque a él le gusta crear. Y ahí empezamos a ver quién es Dios y quiénes son su creación. Y aquí está una parte que a mí siempre me encanta y quise agregarlo en este estudio, que es su mayor creación. La mayor creación de la tierra que hizo Dios.
Aquí les voy a leer. Luego de hacer los cielos y la tierra, Dios dice, y Dios vio que esto era bueno. Luego de hacer las estrellas y el sol, Dios dice, y Dios vio que esto era bueno. Luego de hacer los animales, Dios dice, y vio que esto era bueno. Entonces vemos que Dios tiene ese proceso y está contento. O sea, está diciendo, me está quedando bonito. Yo no sé, a nosotros como arquitectos, a Kenny y a mí, que estamos en muchos procesos creativos, y yo sé que aquí hay muchos también que tienen otros tipos de procesos creativos, pero cuando uno hace y se echa un poquillo para atrás y dice, uy, está quedando bonita, la casa está quedando bonita, y después empieza a trabajarla y empieza a resolver algunas cosas, y después se echa otro poquito para atrás y dice, está quedando bonito. Ese es el proceso creativo apasionante y satisfactorio, lleno de satisfacción. Pero después llega a ser los seres humanos y Dios dice, y vio que era muy bueno. Ahí es donde el asunto se volvió extraordinario. Ya no es Dios vio que era bueno, sino Dios vio que era muy bueno. Porque cuando llega el ser humano, nosotros tenemos la capacidad de llevar lo bueno de Dios a lo muy bueno de Dios. Y empezamos a ver qué quiere decir que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Porque esa pasión creativa que Dios tiene en el Génesis y que muestra en el Génesis, la delegó también en nosotros. Y nosotros también tenemos esa pasión creativa. Obviamente, agarramos la materia prima de Dios, pero agarramos y llevamos lo bueno de Dios y lo hacemos muy bueno. Entonces, tomamos la uva que Dios creó y lo volvemos en algo muy bueno, que es el vino. Tomamos los metales que Dios creó y lo volvemos en algo muy bueno, que es la tecnología. Tomamos la creación misma y la llevamos a algo muy bueno, que es el arte. Al final de cuentas, agarramos la materia prima de Dios y en nuestra administración volvemos algo muy bueno, que es la cultura de nuestra época. Ese concepto de cultura es lo que el ser humano le impregna a la creación y lo lleva de lo bueno a lo muy bueno. Y la cultura no es algo malo. A veces pensamos que, uy, esta sociedad, tanto problema, con tanta cosa, tan corrupta, tan alejada de Dios. Bueno, eso es porque después en Génesis 3 empezamos a ver la caída y ya esa herencia de ese Dios bueno la cambiamos por una herencia de esa serpiente que está ahí molestándonos y entonces las cosas empiezan a torcerse y no volverse tan bonitas. Pero la cultura por sí misma no es mala. Dios puso al hombre para que nosotros llenemos de la materia prima de Dios la cultura y la llevemos a un lugar mucho mayor. Y entonces, como seres humanos ahora ya redimidos y con todo el conocimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros, es que nosotros podemos ver que tenemos que llevar nosotros esa cultura y alinearla con los conceptos de Dios, que es lo que les estaba hablando de las áreas de influencia. Pero siempre hay que entender que el ser humano, para bien o para mal, va a agarrar la materia prima de Dios y la va a llevar exponencialmente a otro lugar. Entonces es muy bonito porque esa creación de Dios tiene su cúspide y su corona en el ser humano. Asdrúbal, si querés léenos ahí Hebreos 2:7. Hebreos 2:7. Le hiciste un poco menor a los ángeles, le coronaste de gloria y de la honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Ok, en el original, lo que dice ahí, le hiciste un poco menor que Elohim. Elohim es una palabra hebrea que lo que quiere decir es el Señor. En realidad, la traducción correcta debería decir, le hiciste un poco menor que Dios. Nosotros estamos un poquito menor que Dios y los ángeles están a nuestro servicio para, en la jerarquía, para ayudarnos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces, veamos que la creación de Dios que tiene la imagen y semejanza somos solo nosotros, como seres humanos. Y no se habla de apariencias físicas. O sea, no es que nosotros nos parecemos a Dios. No es lo que habla, porque Dios no tiene una apariencia física,
sino lo que está diciendo es que en el propósito y en ese carácter creador y transformador es que nosotros nos parecemos a Dios. Por eso que somos los que llevamos de las cosas buenas de Dios a lo muy bueno de Dios. Y eso es lo que hace nosotros y nos separa a nosotros de cualquier otra parte de la creación. Ahí siempre me pongo a pensar yo en las galaxias y deben haber otras galaxias y debe haber vida inteligente y no sé cómo se meterá eso en el relato del Génesis, pero por lo menos lo que nosotros conocemos en este mundo, ahí nosotros somos hechos un poco menor que Elohim. ¿Okay? Que es, en esta creación, Dios crea y pone y estructura lo que llaman el jardín del Edén. El jardín del Edén es un concepto muy complejo. Recordemos que estamos en el inicio de Génesis, ¿verdad? Estamos tratando de entender quién es Dios, tratando de entender quién es la creación, y Dios pone la creación en un jardín. Y siempre se ha visto como el jardín y se ve a Adán y Eva chinguillos caminando por ahí, comiendo de los árboles y apaciguándose con los animales y todo. Pero ese jardín es un lugar muy estructurado. Y aunque Adán y Eva no lo entienden porque están recién salidos del horno, ¿verdad? Es un lugar que es un lugar muy complejo de entender. ¿Por qué? Porque está metido en un solo lugar el espacio y el tiempo de la esfera celeste y la esfera terrestre, donde está Dios y donde está el ser humano. Es un lugar donde está todo junto. Entonces, lo que podemos entender es que el Edén es el cielo mismo, donde Dios está y donde su presencia se hace sucede, ¿verdad? Todo lo que pasa dentro del Edén es donde Dios reina, donde Dios está presente. Y podemos entender, de acuerdo a otros el material que hay en la Biblia, que el Edén está estructurado en en 4 grandes áreas. Primero que nada, un área material y temporal, que es la tierra. Y después 3 cielos, que quiere decir un cielo que es el que vemos nosotros ahora, ¿verdad? Si vamos para arriba y vemos las estrellas, ese sería el primer cielo. Después otro cielo, un segundo cielo donde están todos los seres espirituales, que son los ángeles y los querubines y todo esto que sucede ahí en en la parte celeste, la parte ya espiritual, y un tercer cielo donde Dios habita y desde donde Él gobierna. Esto lo podemos ver un poco en 2 Corintios 12, del 1 al 2. Margarita, si quiere, léanos ahí 2 Corintios. 2 Corintios 12, 1, 2. Mi jactancia no servirá de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Ahí habla Pablo sobre una vez que el Señor se lo llevó para el tercer cielo y estuvo en la presencia de Dios, y dice, y después está hablando todo el pasaje, de que eso no es porque Él es muy cercano a Dios o porque Él es muy especial, simplemente porque Cristo hizo la obra en Él. Pero ahí nos da un poco de estructura, y la Biblia no es un libro de texto, ¿verdad? Yo les he dicho muchas veces, no es que el cielo se describe, uno tiene que entender mucho de lo que está ahí. Entonces, esta parte de los tres cielos, en varias partes de la Biblia, podemos interpretar eso. Y los teólogos más o menos se han puesto de acuerdo con que así es como se estructura la parte espiritual. Pero en el jardín del Edén, toda esta estructura compleja está ahí presente. Y hay varios elementos que están ahí que podemos ir entendiendo y conociendo para ver qué es lo que está pasando ahí. Es muy interesante porque esta estructura del cielo y del Edén, y toda la estructura del jardín del Edén, es la misma estructura
que podemos ver en cuando Dios estructura el templo. En el templo hay un lugar, un atrio donde está todo el mundo, después hay un lugar santo y después un lugar santísimo, y después está la presencia de Dios. Entonces, mucho de esta estructura podemos verlo en el templo que pone Dios. Entonces, en el lugar santísimo, que es en el lugar, por así decirlo, el segundo cielo, se ubican los elementos más interesantes. Está un árbol que se llama el árbol de la vida. Y este árbol lo menciona como tan al margen Génesis que uno dice, oh, no es un árbol como muy importante, pero es un árbol que se vuelve sumamente importante cuando leemos todo en la estructura que vemos ahí en la Biblia, ya no solo en Génesis, sino en la Biblia. Dios dice que coman de todos los árboles, inclusive del árbol de la vida. Dice, de todos estos árboles pueden comer, coman de estos, nútrense, disfruten de todo esto. Este Génesis, este Edén, lo puse yo todo para ustedes. Solo no coman de un árbol. Quiere decir que todo lo demás sí podían comer. El comer del árbol de la vida es una comida que transforma a quienes lo toman. En las palabras del relato, llegan a tener vida eterna. Solo había una restricción, ¿verdad? Veamos ahí en Génesis 3, del 22 al 23. Esto es cuando ya es la caída, ¿verdad? Entonces, hay que entender lo que Dios nos cuenta de la caída, pero es la primera vez que cuenta de este árbol de la vida. Halder, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé si puedes leernos ahí Génesis 3, 22 al 23. ¿Cómo estás, Esteban, y todos los demás? Buenas noches. Génesis 3, 22, 23. Luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán, del jardín del Edén, y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Entonces vemos qué interesante que Adán y Eva toma del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y por tomar del árbol del conocimiento del bien y el mal, ahí Dios dice, hagamos una cosa. Vea, el asunto se vuelve muy complejo. Si ellos ahora toman del árbol de la vida, van a tener vida eterna. Y no va a haber forma de cómo poder restaurar la creación. No va a haber forma de cómo poder nosotros hacer algo por ellos. Entonces, saquémoslos del Edén. Se vuelve muy interesante porque entonces no es un castigo. El sacar del Edén, aquí lo vemos, no es un castigo. Es una manera que Dios está protegiendo a Adán y a Eva para que si se quedan en el Edén, van a comer del árbol del conocimiento, del árbol de la vida, y ahí tenemos un problema. Entonces, lo que está diciendo es, ok, saquémoslos del Edén, veamos a ver cómo restauramos este asunto para que podamos volver a meterlos en el Edén en otra época donde ya sean más desarrollados y conozcan un poquito más. ¿Okay? Entonces voy a dejar el árbol de la vida y ahora vamos a estar retomando un poco más de lo que pasa en el árbol de la vida, pero vamos a ver, ¿cuál es el árbol prohibido? Y no eran manzanas. Yo no sé por qué, a quién se le ocurrió que se había comido la manzana prohibida. Seguro era un vendedor de peras que no quería que la gente comprara manzanas. Pero bueno, el árbol prohibido es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así es como Génesis lo dice. Y implica que nosotros, como creación caída, decidimos qué está bien y qué está mal. Ya no ocupamos una ley. Si la ley me dice lo que está bien y lo que está mal, entonces ya no soy yo el que decide. El comer del árbol de conocimiento del bien y mal quiere decir, yo no ocupo ley, porque yo decido lo que está bien y lo que está mal. Ya no necesitamos a Dios, porque nosotros decimos lo que está bien y no está mal. Nosotros somos nuestros propios creadores, fiscalizadores y jueces. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el árbol de conocimiento del bien y mal? Es interesante porque la serpiente les dice, mire, es mentira que ustedes se van a morir. Si ustedes comen del árbol del conocimiento del bien y mal, ustedes van a ser igual que Dios
y Dios no quiere eso. Entonces, coman y se van a dar cuenta que no se van a morir. La serpiente no estaba mintiendo totalmente, porque uno, no se murieron inmediatamente. No es que comían el árbol del conocimiento y se morían. Y dos, vimos en el pasaje anterior que Dios dice, ya esta creación es como nosotros, que conoce del bien y del mal. El asunto del comer del árbol del conocimiento del bien y mal es que ellos, Adán y Eva, bueno, y junto con Adán y Eva, toda la creación completa, y nosotros estamos ahí incluidos, empezamos con un falso árbol de la vida. Ya no es un asunto de tener vida eterna, ya no es un asunto de tener libertad, es un asunto de idolatría. ¿Por qué? Porque agarro a Dios, lo bajo de su lugar importante y pongo en lugar importante a mí mismo. Entonces yo soy el que decide. Yo digo, no, el matrimonio entre personas del mismo sexo está bien. ¿Por qué? Sí, porque yo creo que está bien. Pero si la Biblia dice que no, ¿y por qué la Biblia le va a hacer caso? Porque es la palabra de Dios. No, yo decido lo que está bien y lo que está mal. Yo decido que esto es como yo quiero gobernar mi vida. Y no va a haber nadie que me diga cómo gobierno mi vida. Entonces la gente cree que está teniendo libertad, pero al final de cuentas, y ahí les puse, ciertamente morirán. El creer que yo tengo la verdad me hace a mí entrar en idolatría, y cuando yo entro en idolatría, entro en pecado, en separación con Dios y en la muerte. Cris, ¿tenés una pregunta? Ay, sí, es que ya me confundí. ¿Puedes ir un toque al anterior del árbol de la vida? El árbol de la vida. Bueno, ahí sí. Ok, cuéntame. No, creo que es la que acaba de pasar. Esta. Entonces, eso que dice, ¿y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Y Dios los expulsó, pero no entiendo cómo vivirán para siempre. O sea, digamos, ahora la promesa es que viviremos para siempre en el cielo, ¿verdad? O sea, después de la muerte física, esa es la promesa, ¿verdad? Uh-huh. Pero, ¿y ahí cómo, qué significa eso? Entonces vivirán para siempre, o no sé, me confunde eso, y ya después, como viene la aclaración en el árbol prohibido, entonces, no sé, me confundí más. Ok. En el Génesis, en el jardín de Edén, había un montón de árboles. Y hay dos árboles importantes. Supongo que habrá más árboles y no sabemos que existen, pero bueno, hay dos árboles importantes. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Dios dijo, de todos los árboles pueden comer. No coman del árbol del conocimiento del bien y mal. No quiero que coman, porque si comen de este árbol se van a morir. Pero pueden comer del árbol de la vida. De ese pueden comer. Y es interesante porque el árbol de la vida, si usted come del árbol de la vida, entonces vivirá para siempre. Tiene vida eterna. Ahora vamos a hablar un poquito qué significa el árbol de la vida, y el estudio se llama Jesús y el árbol de la vida. Entonces por ahí tienen que ver algo que ver. Pero perdón, es que ahí es donde entra mi duda. Si él dijo que podían comer del árbol de la vida y les dan vida y vivirá para siempre, ¿por qué los expulsa? O sea, como que porque si no quiere que coman al final, eso es lo que me confunde. Es que Dios dijo, coman de cualquiera. Yo no les voy a decir cuál coman. Dios quería que comiéramos del árbol de la vida. Dios quería que tuviéramos vida eterna. Pero a Adán y Eva se les ocurrió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces Dios dice, ahora sí tenemos un problema. Porque si ellos están en pecado, ¿verdad? Y el pecado entró a su vida en el momento que no hacen caso a Dios, ¿verdad? Comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, ya empiezan un problema jerárquico importante. Vamos a ver.
y tal vez esto no lo tenía metido aquí en el estudio, pero sí es importante aclararlo. Dios pone la creación y después de la creación pone por encima de la creación el ser humano y le dice, administre usted todo esto. ¿Ok? Y el que está encima de Dios, el que está encima del hombre es Dios. Y esa es la jerarquía. Dios, el ser humano y la creación. ¿Ok? Eso es como Dios lo puso y Dios dijo, ok, usted llegue y le póngale nombrecito a todos los animales y usted le va a decir si un animal, ¿cómo se llama? Y así es como se va a llamar el animal. Perfecto. En el momento en que llega la serpiente y engaña al ser humano, a Adán y a Eva, lo que quería la serpiente era apropiarse de la creación completa. Entonces, en el momento en que el ser humano le quita, les desobedece a Dios y ya se vuelve y come el árbol de conocimiento del bien y del mal, y entonces ya se vuelve un ser que decide lo que está bien y lo que está mal, pone encima a el diablo. Entonces ahora ya quita a Dios y pone al diablo. Y entonces ahora es el diablo, nosotros y la creación. Y entonces por eso la creación empieza a tener problemas. Dios dice, van a costarle trabajar, van a tener que arar la tierra, va a ser más difícil, va a empezar a haber problemas, va a haber tormentas. ¿Por qué? Porque la creación empieza a parecerse a Satanás, ¿verdad? Entonces ya es una creación caída. Si esa creación y todo eso que está ahí, así con ese desorden, con ese embarrial que hizo la serpiente, come del árbol de la vida, no hay nada que hacer. Se vuelve eterno ese pacto y ya no podemos restaurarlo. Tenemos que hacer un acto de restauración, por ahí viene Jesús, ¿verdad? Viene un acto de restauración y ya ordena la creación, vuelve a poner a Dios, el ser humano y la creación, y ahora sí, coman del árbol de la vida, y entonces ya todo ese conjunto va a permanecer con ese pacto eternamente. Entonces, lo que dice ahí el pacto, el Génesis está diciendo es, tenemos que sacarlo, porque si no, van a comer del árbol de la vida y vivirán para siempre, y no hay forma de restaurar este asunto. Entonces, sí, es que ya entendí, es que para ese momento ellos ya habían comido del árbol prohibido, entonces por eso ya tenían el conocimiento del bien y del mal, y obviamente él no va a querer que si se comen del otro, vivir para siempre en pecado, básicamente. En pecado y en muerte, ¿verdad? Ajá. Y en separación con Dios. Okay. Sí, es que creo que lo que no había entendido era que ya habían comido el otro árbol. O sea, ahí vi que dice con conocimiento del bien y el mal, pero como que no había asociado eso, entonces por eso me confundí. O sea, antes de eso sí hubiera estado bien para que vivir para siempre, pero el problema ahí en ese punto es que ya habían comido el árbol prohibido. Ok. Exactamente, sí. Génesis 3, el capítulo 1, empieza con la caída. Entonces ya el capítulo 22, 23, ahí ya está hablando de las consecuencias de la caída. ¿Ok? Entonces sí, tal vez esa parte fue la que faltó. ¿Ok? Entonces, estamos en el Edén. Habían dos opciones para redimir a Adán. Uno era sacarlos del Edén y otro era sacar el árbol de la vida del Edén. Dios decide sacar a Adán y a Eva del Edén. Es interesante porque en Génesis vi a los Adanes, que dice, en realidad, Adán y Eva es un nombre que se le puso más occidental, es Adán y Adana. Entonces, Dios decide sacar a los Adanes, Adán y Eva, del Edén, en lugar de agarrar y quitar el árbol de la vida, porque la opción era agarrar el árbol de la vida, quitarlo y decir, ok, Adán se queda en el Edén y podemos seguir aquí en ver cómo restauramos el asunto, pero quitamos el árbol de la vida, ¿verdad? Pero Dios decide sacar a Adán del Edén y dejar el árbol de la vida ahí dentro del Edén. Eso es información importante para lo que vamos a ver más adelante. ¿Cómo podemos nosotros acceder al árbol de la vida? Ahora, o sea, después, ¿cuál es el plan de redención que tiene Dios? Porque al final de cuentas, la idea de Dios era
que comiéramos del árbol de la vida. Ese era su deseo. Dios nunca impone nada. Dios nunca le dijo a Adán, vea, vaya allá al tercer cielo y allá hay un árbol riquísimo, cómase de ese. No, Dios le da la libertad para que nosotros descubriéramos, creciéramos, aprendiéramos y a final de cuentas comiéramos. Pero el deseo era que comiéramos del árbol de la vida. Pero ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos nosotros y cómo podemos trabajar? ¿Quiénes vamos? Adri, ¿puedes leerte Éxodo 3, del 1 al 3? Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Yetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo, porque esa zarza no se consume. Tengo que ir a verla de cerca. Es muy interesante porque esa zarza es una representación del árbol de la vida. O sea, es un árbol en donde Dios está ahí, la presencia de Dios está ahí y la zarza no arde. Y en esa zarza ardiente es donde Moisés recibe el pacto con Dios y le dice, mire, yo necesito que usted saque a mi pueblo y se lo lleve ya a la tierra prometida. Entonces Dios renueva el pacto con Moisés, el pacto que había empezado con Abraham, lo renueva con Moisés en un árbol de la vida, un árbol parecido al árbol de la vida, que es esa zarza ardiente. Entonces, de generación en generación, las personas fueron escogiendo falsos árboles de la vida, falsos dioses. Y cuando estaban en problemas, buscaban al Dios verdadero. Entonces vemos ahí en Éxodo cuando está, después de que vuelve al monte Sinaí y Dios le da la ley a Moisés, por eso lado estaban haciendo un becerro de oro, otro árbol de la vida falso, igual como el árbol del conocimiento del bien y del mal. Otra vez volvían a comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y Dios empezaba a decirle, mire, es por aquí, y aquí está el árbol de la vida, aquí está la vida eterna. Y la gente llegaba y otra vez se iba a un falso árbol de la vida, a un falso Dios, y llegaba y le decía, empezaba a adorar a otros dioses. El comer del árbol de la vida, el comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, al final de cuentas es el inicio de la idolatría. Ya sea una idolatría donde yo creo que yo soy Dios o donde yo pongo otra cosa que sea Dios o yo escojo a mi Dios, ¿verdad? Entonces, pero llegaban los problemas y cuando ya no habían cosas que hacer, al final de cuentas llegaba la gente y decía, mire, ocupo que me arregle el asunto y volvían donde el Dios verdadero, donde el Dios que hacía las cosas, el verdadero árbol de la vida. Este pasaje que está en Números, es uno de los pasajes más importantes para entender la obra de Cristo en la cruz. Y yo lo conocí hace algunos pocos años y es interesante porque habla mucho de cómo es Dios y qué es lo que Dios hace. ¿Okay? Gaby, si puedes leerlo ahí, Números 21, del 4 al 9. Sí, dice, Números 21, del 4 al 9. Luego, el pueblo de Israel salió del monte Or y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues, Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés, haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban.
es interesante este pasaje porque es como medio extraño, ¿verdad? Ellos van caminando por el desierto, ¿verdad? El pueblo de Israel iba caminando por el desierto. Son unas fichitas ese pueblo. Detestamos ese horrible maná. O sea, digo yo, ¿cómo van a decir eso? ¿verdad? Somos. Bueno, al final de cuentas somos unas fichitas. Y iban caminando por el desierto. En el desierto hay serpientes. Solo que ellos habían caminado durante varios meses y nunca habían tenido problemas con serpientes. ¿Por qué? Porque Dios estaba cuidándolos, Dios estaba como protegiendo al pueblo de Israel. El momento en que empiezan ellos a murmurar en contra de Dios y decir, no, ya no queremos estar aquí, ya queremos devolvernos, y entonces Dios dice, ok, está bien, quito mi protección. Y empiezan a llegar las serpientes y empiezan a morder al pueblo. Empiezan a morder y la gente empieza a morirse. Y entonces, vean qué interesante, le dicen, mire, vuelven otra vez al verdadero árbol de la vida, ¿verdad? Y al verdadero Dios, y le dicen, mire, hemos pecado en contra de Dios y de usted, pídele a Dios que quite las serpientes. Y Dios, bueno, Moisés ora, y Dios contesta esa oración, pero no le quita las serpientes. Vean qué interesante que no dice, ok, está bien, voy a volver a poner mi protección alrededor de ustedes y ustedes van a vivir como estaban antes. O sea, Él no restauró a la condición anterior. Él lo que hace es una liturgia, por así decirlo, hace un acto que obviamente, y cuando leemos más adelante qué es lo que pasa con esa serpiente de bronce, entonces Él dice, ok, hagan una serpiente de bronce, pónganla un poste y pónganla ahí arriba y cada vez que si alguien los pican, entonces vuelvan a ver a la serpiente y no les va a pasar nada. Entonces, responde la oración porque no se mueren con la picadura de las serpientes, pero no quita las serpientes. La restauración que hace Dios sobre el pueblo de Israel, después de que el pueblo de Israel se arrepiente, no es quitarle las serpientes, sino poner la serpiente de bronce. Que al final de cuentas la serpiente de bronce lo que está hablando es de Jesús y su obra en la cruz. Cuando Jesús más adelante está hablando con Nicodemo, le dice, porque la serpiente de bronce fue levantada, igual que el Hijo del Hombre va a tener que ser levantado. Lo que está diciendo es, igual que el pecado está en el mundo, va a venir mi obra redentora en la cruz y cada persona que vea esa obra redentora en la cruz no va a morir. Es lo mismo. O sea, el pecado, Dios no vino y quitó el pecado. Dios en su plan de restauración no era quitar el pecado y que nosotros viviéramos así como en esa burbuja. No, Él quería que nuestro corazón cambiara y que tuviéramos una actitud de fe para que en medio de este mundo de pecado viéramos a la obra de Cristo en la cruz y en fe creyéramos que eso nos va a salvar, ¿verdad? Es lo mismo que está pasando aquí. Entonces, la obra de restauración de Dios de la torta que se jaló Adán al comer árbol de conocimiento del bien y el mal, no era borrar ese acto y mantenerlos en una burbuja, sino es empezar a llamarlos para que comiéramos del árbol del conocimiento del bien y del mal después de que Él hiciera su obra en la cruz. Entonces vemos que hay varias cosas que nos hablan de qué es lo que hace Dios y cómo es que nosotros podemos acercarnos a Dios. Entonces, lo que Dios pone es un intermediario para resolver el problema. Pone esta serpiente de bronce como intermediario para resolver el problema. Y a la hora que pone ese intermediario, lo que hace es ejecuta su plan y empieza a mover sus fichas y pone el plan de redención que él quiere hacer. Y aquí les pongo otra vez esto. Luego de la caída del Edén, habían dos opciones para la redención de Adán. Sacarlos del Edén o agarrar y romper el árbol de la vida. ¿Y qué es lo que hace Dios? Saca a Adán. ¿O no? Vamos a entender qué es lo que pasó con ese árbol de la vida. Don Álvaro, si quiere leernos ahí 2 Corintios 5:21. Está bien. 2 Corintios 5:21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó,
fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Dios es ese intermediador entre nuestra salvación y el pecado. Perdón, entre nuestra caída y Dios. Él es el intermediador. Al final de cuentas, el árbol de la vida es Cristo mismo. Y cuando uno creía que para salvar a la creación sacó el Edén, a Adán, y que también podía romper el árbol de la vida, él dice, no, saco a Adán del Edén, pero el árbol de la vida voy a llevarlo a ese lugar caído, y lo voy a romper. Y entonces Cristo es roto, es despedazado, es muerto para que nosotros tengamos vida eterna. Entonces, ese acto de Cristo de morir por nosotros es un acto que inicia el proceso de restauración de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios para restaurar el acto que hizo Adán y Eva de comer del conocimiento del bien y el mal? Dice, ok, yo voy a agarrar el árbol de la vida y lo voy a romper y se lo voy a entregar como sacrificio para el perdón de sus pecados. Y ya nosotros con ese árbol roto, con esa muerte, que es la obra de Cristo en la cruz, ya Cristo se hizo pecado y ya nosotros podemos lograr nuestra relación con Dios por medio de Cristo. Y entonces ya ese proceso que inició con Adán y Eva, ya Cristo lo restaura, lo ordena, y entonces empezamos a ver que ya podemos comer del árbol del conocimiento, del árbol de la vida. Cuando ya Cristo con su obra quita el pecado del mundo, ya no nos gobierna el árbol del conocimiento del bien y mal, y entonces podemos comer del árbol de la vida, que nos va a dar vida eterna. Ya está restaurado toda esa obra. ¿Y qué quiere decir el comer del árbol de la vida? Adri, si quieres léenos Juan 15 del 5 al 8. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Jesús está diciendo ahí, yo soy el árbol de la vida. Vengan, acérquense a mí, coman de mí, háganse uno conmigo y empiecen a dar fruto. ¿Qué quiere decir a dar fruto? Hacer lo que que teníamos que hacer en el Edén. Empezar a administrar la creación de acuerdo al plan perfecto de Dios. Y si ustedes no se acercan al árbol de la vida, al final de cuentas van a ser desechados y van a ser secados y van a morir. Porque eso es lo que la consecuencia de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, en esta declaración Jesús está diciendo, yo soy el árbol de la vida, yo soy la vid, yo soy el árbol que estaba ahí en el Edén y que ustedes decidieron comer uno antes que comerme a mí. Pero vengan, coman del árbol y empiecen a dar frutos, porque si ustedes se alejan de mí, ustedes no van a poder hacer nada. Y entonces, si nosotros permanecemos en obediencia a Él, cuando nosotros no decidimos lo que está bien y está mal, si no dejamos que Dios sea Dios, empezamos y desechamos cualquier árbol falso, árbol de la vida falso, y empezamos a caminar de acuerdo a lo que hace Dios, y entendemos, y esto fue una de las cosas que entendí este fin de semana, entendemos 1 Corintios 11:23. Yo comentaba mucho con mi papá el acto de la Eucaristía, ¿verdad? Y él decía, qué rara, que un amigo de él decía, qué rara es la religión de ustedes que se come a su Dios. Y el acto de la Eucaristía es eso, comer de nuestro Dios. Pero ¿qué es lo que está diciendo en 2 Corintios 11:23? Gaby, si puedes leerte ahí.
Ajá. Dice, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Vean qué bonito, porque en el acto de la Eucaristía o la Santa Cena, lo que estamos viendo es dos procesos en uno. Uno, el romper el árbol de la vida, y ese sacrificio se vuelve nuestro redentor. Y después, comer de ese árbol de la vida, que al final de cuentas era el plan de Dios. El plan de Dios era que nosotros nos comiéramos del árbol de la vida y tuviéramos vida eterna. Y el acto de la Eucaristía es un recordatorio de coman del árbol de Dios, coman de mí, coman de mi cuerpo y beban de mi sangre. Al final de cuentas es háganse uno en mí. Es lo mismo que leímos en el pasaje anterior. Entonces se vuelve lindísimo porque se vuelve un acto desde Génesis, que era lo que teníamos que hacer. Y todos los días hagan esto y recuerden lo que yo estoy haciendo. Entonces, por eso es que digo yo, es como un ajedrecista que llega y mueve sus fichas y me aquí, y después uno dice, wow, entiende el panorama completo y dice, wow, y sí, como dice Chris, está lindísimo eso. A mí esto que vi el fin de semana, entendí la Eucaristía, entendí la Santa Cena como un acto de comer del árbol de la vida, que al final de cuentas es lo que Dios nos había dicho desde el puro inicio y siempre nos había impulsado a hacer eso. Entonces aquí les puse como conclusión, desde el inicio de los tiempos, Dios quería que nos nutriéramos de Jesús para poder acceder a la vida eterna en medio de la creación hermosa que había creado, alejándonos de los falsos dioses y comiendo el fruto del cuerpo de Cristo. La Santa Cena es un acto más íntimo del deseo de Dios para nosotros, que finalmente podamos comer del árbol de la vida y volvernos uno con Él. Me encantó porque este pasaje que vimos en Génesis 3 y que hemos estado leyendo tiene una repercusión tan profunda que podemos ir desmenuzándolo en todo el relato bíblico que vemos más adelante. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Bueno. Ok. Perfecto.